Bien, pues nuevamente este día martes me encuentro muy contento porque estamos reunidos para tomar el pacto juntos y en esta sesión pues hemos invitado a nuestra hermana Monse Carmona, que si algunos ya la conocen, nuestra hermana Monse está dirigiendo junto con su esposo, el pastor Félix, la Iglesia Poder y Victoria en Xonacatlán, y es un gusto para nosotros poder contar hoy con la participación de nuestra hermana. Y para nosotros, pues de verdad es un gusto cada que tenemos un invitado que nos comparte la palabra, y yo deseo y espero, y seguramente así será. Este mensaje es de mucha bendición para ustedes, sobre todo porque les habla una mujer que las entiende, ¿no? Entonces, vamos a orar, chicas, y enseguida que oremos, pues dejamos el tiempo para nuestra hermana Monse. Bien, vamos a orar, chicas. Entonces, amado Padre, gracias, gracias Padre por este tiempo. Sé tú, Señor, llevando el control de esta reunión, tomando este tiempo, Señor, y permitiendo que la voz que hoy habla a nuestras hermanas sea tu voz, Padre, que puedas hablar a sus corazones, que puedas hablar a sus vidas, que puedas hablar a sus mentes, y que por medio de tu palabra mis hermanas reciban la guía que necesitan, sean fortalecidas, sean orientadas, puedan ellas verte a ti, Señor, en las Escrituras y aferrarse al Evangelio. Puedan, Señor, tomar la determinación de servirte a ti, Señor. Permite, Señor, que en esta hora, Señor, el mensaje, Señor, que es dirigido a mis hermanas por parte de mi hermana Monse, Señor, sea un mensaje, Señor, que pueda traer la edificación que ellas están requiriendo, que ellas están buscando, Padre. Ponemos en tus manos este tiempo, Señor, y confiamos, Señor, en que tú eres fiel, Señor, y que tú siempre tienes buena voluntad para cada uno de nosotros, Señor. Pues tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, Padre. Y en ese amor eterno con el que nos has amado, Señor, tú has permitido que tu palabra, Señor, nos guíe, Señor, porque tu palabra, Señor, expresa tu voluntad, Señor. Y queremos, Señor, caminar en esa voluntad. Permítenos en esta hora, Señor, concentrarnos en tu palabra y poder tomar el pacto juntos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Miren, se están conectando más hermanas, nuestra pastora Lucy en Tianguistenco, nuestra hermana Jessica Segundo en San Felipe del Progreso, y también se estaba conectando a nuestra hermana Oris también, que ya está por acá. Amén, amén. Oris está todavía conectándose, ya se está conectando. Pues muchísimas gracias, querida Monse, gracias, gracias. Eh, el tiempo es tuyo, querida hermana, y sabemos que tienes un mensaje de parte de Dios para nosotros. Entonces, hermanas, les dejo con nuestra hermana Monse y que Dios bendiga este momento. Amén. Amén, amén. Bueno, pues muchas gracias por este tiempo que pues me permiten poder compartir de la palabra de Dios. Para mí es un privilegio. Primero que nada, es una gran bendición poder estar aquí delante de cada una de ustedes, hermanas. Pues bueno, vamos a empezar de lleno con la palabra. De verdad que es algo bien hermoso poder tener un espacio para las mujeres principalmente, y pues gracias a Dios que el día de hoy me permiten y me invitan a esta reunión. Y pues espero y no sea la última vez, ¿verdad? Y pues bueno, amadas hermanas, nuestro tema de hoy se llama Una mujer conforme al corazón de Dios. Yo sé que posiblemente pues podemos decir, híjole, ya el tema, pues muchas personas podrían buscar ese título, ¿no? Pero realmente es un mensaje dirigido a mujeres y pues bueno, ¿qué es una mujer de pacto? Una mujer de pacto es aquella mujer que ha sido primeramente escogida por Dios, que ha sido una mujer que ha creído en el Evangelio. Entonces, a mí me gustaría comenzar. Nosotros conocemos un principio, nosotros sabemos que Dios nos creó a imagen y semejanza de Dios. Eso lo tenemos en Génesis 1, 26, 27, donde nos habla que nosotros tenemos una imagen y una semejanza. También tenemos en Génesis 2, 7,
nos habla que somos constituidos de un soplo de vida, un aliento de vida. Y estas dos partes son espirituales, hermanas, imagen y semejanza y aliento de vida, porque solamente vienen de parte de Dios y solamente es una parte espiritual. Posteriormente, en Génesis 1:28 nos habla de bendiciones, nos habla de un señorío y autoridad. Ajá, entonces, hasta ahí el hombre está completo. Dios, nosotros conocemos que tiene atributos adheridos, son atributos que son compatibles con el hombre. Dios, nosotros sabemos que Él es espíritu, Él es santo, Él es amor, Él es bueno, Él es justo, Él es benigno, Él es misericordioso. Y hay muchos atributos de Dios que comparte con nosotros y hay otros atributos que no comparte, como su omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, Él es eterno y muchos atributos más que no son compatibles con nosotros. Y pues bueno, si bien es cierto, nosotros sabemos que Dios nos creó con un solo propósito, que era estar con el ser humano. Amén. Pero nosotros conocemos también que Dios les dio al ser humano un pacto. Ese pacto en Génesis 2, 16, 17 era un pacto de obediencia. Ajá. Era un pacto que decía solamente no comas. Ajá. Posteriormente, nosotros conocemos también que Dios nos da ese pacto. Y pues bueno, nosotros sabemos que el ser humano a través de todo este capítulo 2 de Génesis era bendecido, estaba completo, no le hacía falta absolutamente nada. Y en Génesis 3, pues bueno, todas conocemos, creo que hemos escuchado todas sobre ese problema que no solamente pasó a estos dos seres que Dios creó, sino a toda la humanidad. Y este problema es el problema fundamental. ¿Qué es el problema fundamental? Es simplemente un problema espiritual. Es el problema espiritual que fue metido por esa serpiente. Nosotros conocemos, para ser más claros, Apocalipsis 12:9 dice que fue lanzado el gran león, el gran dragón, llamado, que es la serpiente antigua, llamado Diablo, Satanás, que engaña al mundo entero. Amén. Entonces, nosotros conocemos en esta parte la palabra de Dios en Apocalipsis 12:9, cómo nos habla de ese gran león que fue lanzado, de ese gran dragón que fue lanzado. ¿Por qué? Pues porque engañaba al mundo entero. Y ese es Satanás, ajá, la serpiente antigua. ¿Qué es la serpiente antigua? La que habla del el Antiguo Testamento. Amén. Y pues nosotros conocemos ese problema fundamental. ¿Cuál fue ese problema fundamental en Satanás? Pues ese es el personaje que viene a esos seres creados por Dios, a Eva, ¿no? Principalmente, que hace que el hombre se separe de Dios. En Génesis 3, del 1 al 6, pues bueno, conocemos toda la situación, todo lo que se suscitó en ese problema. Y ahí fue verdaderamente ese problema, la caída del hombre, el problema fundamental, la separación con Dios. Ajá. Entonces ahí es donde se rompe ese pacto, ese pacto de obediencia que Dios había dado al hombre. Y pues el hombre cae en pecado. Es un pecado la desobediencia verdadera. Realmente es un pecado la desobediencia, ¿no? La desobediencia separó al hombre, lo hizo caer en pecado. Nosotros sabemos Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 3:23 o versículos anteriores, pues nos explica perfectamente bien cómo es que no hay ni uno solo bueno, ¿no? Y toda la humanidad quedó bajo ese problema, ese pecado. Satanás, en Juan 8:44 lo describe perfectamente bien nuestro Señor Jesucristo. Esa es una descripción un poco más completa, porque fue la que nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿no? Y él les decía a los religiosos de ese tiempo: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de su padre queréis hacer.
Él ha sido homicida desde el principio porque no ha permanecido en la verdad. Ajá. Entonces, ahí tenemos un gran problema, ese problema. Y hoy, hermanas, ese problema continúa hasta este tiempo. Ajá. Satanás viene en tiempos difíciles y nos recuerda nuestro pasado. ¿Y qué es lo que pasa? Todo este problema del Génesis 3, del 1 al 6, siempre Satanás nos va a recordar nuestro pasado. Ajá. Entonces, la humanidad desobedece y se encuentra en ese problema fundamental. Este problema es un problema espiritual. Ajá. Y para este problema, pues, obviamente se necesita una solución espiritual. Esa solución en esa solución que Dios nos dio para resolver ese problema de Satanás en Génesis 3:15, nos habla de la simiente de la mujer que iba a venir a aplastarle la cabeza a Satanás, lo sabemos. Para resolver ese problema del pecado, nos habla Éxodo 3:18 sobre el sacrificio, ¿no? Y para resolver ese problema de la separación, pues habla también en Isaías 7:14 de Emmanuel, ajá, esa promesa, ese hijo que iba a venir, ¿no? Que iba a ser Emmanuel, Dios con nosotros. Ajá. Entonces, vemos ahí, nosotros podemos ver de verdad, hermanas, la gracia y la misericordia de Dios en esas promesas cumplidas. Y a través de la obra de Cristo, podemos ver que tenemos ese acceso a Dios. Amén. Entonces, no solo tenemos que conocer esto, hermanas. Hoy el tema se llama Una mujer conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? ¿Qué es una mujer conforme al corazón de Dios? Es aquella persona que conoce de dónde Dios la sacó, que conoce este problema del cual hemos sido bendecidas. ¿Por qué? Solamente por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanas, merecíamos muerte, no merecíamos absolutamente nada. Porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Ajá, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, por gracia y misericordia es que hemos sido alcanzadas por nuestro Señor. Entonces, ¿qué es una mujer de pacto? Una mujer de pacto es aquella persona que conoce todo esto, de dónde Dios la sacó, conoce el principio, conoce qué es el pacto, conoce las promesas, conoce el problema fundamental, conoce la solución de todo esto. Y también que el evangelio debe de ser nuestro centro. Como una mujer de pacto debe de conocer este mensaje, creerlo, confesarlo, disfrutarlo, y solamente de esa manera, hermanas, podemos compartirlo a otros. Si yo conozco que estaba en un problema y que alguien me sacó de ese problema, me dio la solución, entonces puedo recomendar a ese alguien, a otras personas. Amén. ¿Y cómo podemos, cómo podemos ver todo esto o cómo podemos disfrutar de todo esto? Pues por medio de la oración, de la meditación y de la transcripción. Y todo esto, hermanas, sé que todas tenemos problemas, hemos pasado por circunstancias difíciles, hemos pasado por muchas cosas. Realmente el problema fundamental se manifiesta en infinidad de formas, de situaciones y es el mismo problema que la humanidad enfrenta hoy en día. Pero gracias a Dios porque Él nos dio esa solución a través de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros teníamos ese problema de la separación y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida en Juan 14:6. Teníamos ese problema de pecado, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Marcos 10:45, Él vino y pagó. Ajá. Entonces, gracias a Dios porque Él solucionó absolutamente todo ese problema en el cual toda la humanidad está aún. Hay mucha gente que está en ese problema fundamental. Y el problema de Satanás, dice primera de Juan 3:8, porque el hijo, no, perdón, ay, se me fue. ¿Alguien me quiere ayudar? Primera de Juan 3:8, ¿qué dice?
El que practica el pecado. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así es, hermanas. Entonces, hoy podemos disfrutar de todo esto y verdaderamente una mujer de pacto debe de conocer todo esto. Ese principio con Dios, como Dios a través del Génesis 1:11, Él dijo que la planta tenía que estar en la tierra. En Génesis 1:20, Él dijo que el pez tenía que estar en el agua. Génesis 1:26-27 habla de que el hombre tiene que estar con Dios. Entonces son tres conexiones, son tres puntos muy importantes que debemos de tener en cuenta, cómo Dios pone un orden en nuestras vidas y también ese pacto, conocer esas promesas, ese problema fundamental del cual hemos sido sacadas, hemos sido salvas. Y solamente ha sido porque, hermanas, no es coincidencia, no es casualidad que el día de hoy estemos reunidas aquí. Creo que todas hemos hecho una confesión de fe, hemos creído en Jesús el Cristo. Y a través de todo esto, hermanas, que les comento, cuando yo hago el Evangelio en mi centro, cuando yo conozco verdaderamente este mensaje, lo creo, lo confieso, lo disfruto, entonces puedo compartirlo. Y Dios nos levanta como testigos a través de estos pasos tan importantes. Dios nos levanta como testigos y entonces las obras del evangelismo se van a levantar, hermanas. Esto nos va a llevar al evangelismo mundial. ¿Y cómo es que yo puedo hacer todo esto, hermanas? Pues nosotros tenemos que ver la oración del pacto, tenemos que tener ese tiempo a solas en nuestro aposento personal, nuestro aposento familiar, en la iglesia, en donde nos desarrollamos, ¿no? Ese pacto personal debemos de reavivarlo en nuestra transcripción. Esa transcripción es muy importante porque cuando yo sé que alguna de ustedes transcribe y cuando lo hace, quizás ya me lo sé de memoria y lo pasa así, 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 pero realmente es disfrutarlo, hermanas, realmente es lo primero que debemos de hacer cada día en las mañanas, cuando nos despertamos, dar gracias a Dios, meditar un momento y empezar una transcripción. ¿Para qué? Para concentrarnos en la palabra, en esa oración de pacto que Dios nos ha dado. Y en medio de todos los problemas, de todas las circunstancias, hermanas, de verdad, créanme, Dios es hermoso porque hace su obra perfecta en cada una de nosotras. Y entonces, si yo empiezo a conocer todo esto, hermanas, si yo creo todo esto, por lógica se va a dar algo, hermanas. Dios nos va a levantar como testigos. Ajá. Y pues bueno, vamos a comenzar, hermanas. Esto, pues nosotros debemos de saber que siempre tenemos que empezar por un principio, pues, de dónde Dios nos sacó ese problema fundamental. Y me gustaría, mis amadas hermanas, que me acompañaran rápidamente a Hechos 7:54, del 54 al 60, por favor. Si alguien lo tiene. Amén, ¿lo tenemos ahí, hermanas? Ok, Listo, ya está ahí. ¿le voy a dar lectura o Sí, por favor. alguien? O si alguien quiere leer, chicas, adelante. Adelante, hermana, si alguien gusta leer. ¿Alguien que pueda leer, chicas? Si quieres, yo, Isra. Adelante, Lupita, por favor. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios.
Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Amén. Esta porción de la palabra de Dios es verdaderamente algo bien hermoso, hermanas, porque ese es un reflejo de lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo también. Amén. ¿Y quién era Esteban, hermanas? Esteban era un mártir. Ajá, la palabra de Dios nos habla de Esteban. Esteban era un mártir. Era un hombre que estaba lleno de la palabra, lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí dice Esteban, lleno del Espíritu Santo. Ajá, y este mártir que fue apedreado fue por compartir el evangelio. Ajá. En esta parte que nosotros acabamos de leer, dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Por qué dice esta parte aquí así, hermanas? Pues está hablando cómo es que esas personas estaban enfurecidas, ¿no? Dice la palabra de Dios que estas personas estaban enfurecidas. Hay una cosa aquí, Esteban conocía perfectamente bien que estas personas estaban separadas de Dios. Podían conocer a lo mejor perfectamente bien el mensaje, pero no tenían lo central que era Cristo. Ajá. Y así pasa en muchas ocasiones, hermanas, podemos conocer el mensaje, sabernos de memoria, sabernos el camino de salvación, saber muchas cosas, ¿no? Pero realmente, si no está avivado en nuestro corazón, hermanas, es imposible que pueda haber un efecto en nuestras vidas. Ajá. Entonces, aquí esta palabra de verdad nos enseña algo bien hermoso. Esteban estaba siendo apedreado. ¿Por qué? Porque Esteban estaba hablando sobre Dios, sobre Jesús. Ajá. Y entonces aquí podemos ver, hermanas, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Ajá. Y dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Ajá. Entonces aquí está hablando cómo es que están apedreando a Esteban. Esteban fue una persona muy importante en este tiempo, hermanas, porque él cambió muchísimas cosas. A partir de la muerte de Esteban, hermanas, Dios cumple su palabra porque levanta a Pablo. Ajá. Y nosotros podemos ver aquí, Esteban hizo una oración de una manera correcta. Ajá. Oró también por sus enemigos. Ajá. Y esta forma de orar de la manera correcta, con el pacto, nosotros, si podemos ver, Esteban era un hombre de pacto, conocía las escrituras, y dice aquí que estaba lleno del Espíritu Santo. Ajá. Pero hay algo muy importante, dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y me gustaría, mis amadas hermanas, que fuéramos rápidamente a Lucas 23:34, por favor. ¿Alguien que lo quiera leer, amadas hermanas? Amén. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Amén. ¿Qué podemos ver ahí, hermanas? Podemos ver algo que es lo mismo realmente, ¿no? Aquí nosotros podemos ver cómo Esteban era el reflejo de Cristo. Amén. Era ese reflejo de nuestro Señor Jesucristo aquí en Lucas 23, 34 dice eso, dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Ajá. Y si vemos aquí, dice, y echándole fuera de la ciudad, dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Aquí nosotros, hermanas, podemos ver cómo este es el reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Y Esteban fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Nos enseña la palabra que también la oración correcta da mucho fruto, hermanas. Y Esteban estaba orando en ese momento por sus enemigos. Nosotros conocemos la historia de Pablo. Pablo era un hombre que estaba asolando y azotando a los cristianos de ese tiempo. ¿Por qué? Porque él tenía una errada manera de conocer a Jesús. Él era legalista, ¿no? Él era religioso. Pablo estaba en una fe incorrecta, pero dice la palabra de Dios en su conversión, cuando iba camino a Damasco, que él tuvo ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y ahí fue donde el Señor lo confronta y le dice que él va a ser un instrumento útil para Dios. Entonces, esta oración que Esteban hizo, fue cumplida la palabra. Ajá. Esteban hizo una oración sincera y a veces nosotras podemos pensar quién habrá orado por cada una de nosotras y podemos a lo mejor pensar pues muchas cosas, hermanas, pero realmente alguien estuvo orando por cada una de nosotras y debemos de dar gracias a Dios porque el día de hoy estamos aquí, hermanas, pues es una gran bendición que podamos compartir, que podamos ver cómo la palabra de Dios nos va llevando poco a poco a un entendimiento y que también esto nos enseña a que debemos de perdonar y de orar de la manera correcta y que también esa manera correcta, si yo sé que Cristo me perdonó, ¿por qué yo no voy a perdonar a la humanidad o a aquella persona que me ha hecho daño? Muchas veces como mujeres nos dañamos por muchísimas cosas, hermanas, y de verdad, el primero que nos ha perdonado ha sido nuestro Señor Jesucristo. El primero que ha dado su vida por nosotros ha sido nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí a donde tenemos que voltear a ver esa obra redentora que nos ha sacado de ese infierno, de esa situación tan terrible que era el problema fundamental y que íbamos directamente a la muerte eterna, pero el Señor fue propicio a nuestras vidas y nos ha rescatado, hermanas. Entonces, por último, quiero terminar con esto. Si alguien lo tiene, por favor. Que lo pueda leer. Chicas, ¿alguien que lea Efesios 4:32? Sí, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Nosotros vemos ahí, hermanas, cómo es que puedo entender
aquí en este versículo nos da a entender también que nosotros debemos de perdonar a aquellas personas que nos han ofendido. Y solamente de esta manera, hermanas, podemos ver a otras personas en este problema fundamental, y podemos entender por qué las demás personas actúan de la manera en la que actúan, porque están bajo ese gobierno de Satanás. Y la única forma en la que nosotros podemos quebrantar esas obras de oscuridad es teniendo el pacto correcto, el evangelio correcto en nuestras vidas. ¿Cómo? Pues con eso que les compartí, hermanas, conocer el mensaje, creerlo, confesarlo, disfrutarlo, compartirlo por medio de la oración, de la meditación, de la transcripción. Amén. Y pues bueno, hermanas, ese es el tema. Esos son los puntos más importantes que una mujer de pacto, una mujer conforme al corazón de Dios debe de tener. Pues este es mi tema, hermanas. Espero pues, le hayamos entendido. Y pues bueno, ¿qué seguiría? ¿Qué sigue, hermano? ¿El foro? Vamos a hacer fórum, chicas. Gracias, Monse, por la palabra. Verdaderamente podemos ver la misericordia de Dios expresada en estos textos, como Pablo es una respuesta a la oración de Esteban, cómo el Señor Jesús muere de esta manera tan terrible por nosotros, y los seguidores de Jesús, como en este caso Esteban, también fueron sujetados a la misma muerte, ¿no? Pero todo por el amor al Evangelio, a la obra, a nosotros. Pero, hermanas, verdaderamente, como nos dice nuestra hermana Monse, una mujer del pacto es aquella que puede orar con el pacto correctamente, aún por sus enemigos, que ya está segura de que esa oración tiene poder para transformar la vida de la persona por la cual está orando, aún siendo su enemigo. Y pues vamos a tomar un momento para el fórum. ¿Quién quiere dar fórum, chicas? Adelante. ¿Quién quiera dar fórum? Adelante. Yo, Isra. Gracias, Aldo. Adelante. Hola, buenas noches. Bueno, primero nada que nada agradecer a Dios por la vida de Monse. Gracias, Monse, eres una bendición. Y pues nada, me quedo que volvimos a recordar nuestro origen, que de verdad tengamos claros que somos seres espirituales, que somos imagen de Dios. Y yo es hoy lo que recuerdo, o sea, con lo que me quedo. De verdad que recordar que somos imagen de Dios, que somos su espíritu y que Él habita en nosotros. Entonces, volver a aprendemos como devita un poco la esencia espiritual de Dios, ¿no? Entonces, sí es una bendición poder recordar y recordar que Dios mismo está con nosotros, que Él nos dio su aliento de vida para nosotros poder justamente tener vida con Él, estar conectados con Él. Gracias. Amén, gracias por ese fórum. Verdaderamente sí, sí estamos conectados con Dios a través de ese diseño original que Él puso en nosotros, su imagen, semejanza, sus bendiciones, su espíritu, ¿no? Ese soplo de vida por el cual fuimos seres vivientes. ¿Alguien más que quiera dar fórum, por favor, chicas? ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera dar su fórum? Yo, Isra, Adelante, Carmen. bueno, con lo que hoy me quedo, lo que me impacta es que la mujer o el corazón conforme a Dios es la que sabe perdonar como Él nos perdonó y orar por los que aún nos hacen daño el día de hoy. Eso es con lo que me quedo yo, Isra. Amén, muchas gracias. Qué hermoso fórum, hermana Carmen, gracias. ¿Alguien más que quiera dar fórum, chicas?
Bien, si no hay más fórum, alguien que tenga temas de oración, chicas, es el momento para exponerlos. Ya saben que nos gusta orar por los temas. Sabemos que esta es una parte muy hermosa de la vida como iglesia. Dice ahí Hechos que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en el partimiento del pan, ¿no? En la comunión unos con otros y en las oraciones. También la carta de Santiago nos dice que oremos unos por otros, ¿no? Hay varios lugares, ¿no? Primera Tesalonicenses 5, ¿no? Orar sin cesar, ¿no? Filipenses 4, que todas nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios con toda oración, ¿no? Con todo ruego, que no nos afanemos por nada, sino que llevemos estas peticiones delante de Dios. Y así muchísimas citas que nos dicen y nos alientan a orar unos por otros. Bien, chicas, este es el momento para tener un tiempo de oración. Entonces, estamos recibiendo sus temas de oración. Israel, yo también quiero dar mi foro. Adelante, Lupita. Gracias. Pues gracias a Dios por la vida de Monse también, que nos pudo compartir el día de hoy. Pues es lo que nos comentó, que realmente seamos esas mujeres de pacto y realmente pues saber nuestra condición que tenemos, bueno, eran separadas de Dios, pues teníamos ese problema espiritual, ese problema fundamental, que pues estamos bajo el dominio de Satanás, bajo el pecado y por lo tanto separados. Entonces, separados de Dios tenemos esa muerte espiritual, pero también tenemos esa solución que decía que nos dio esa imagen, nos dio ese aliento de vida y pues tenemos semejanza y señorío y autoridad. Y pues gracias a Dios que Dios nos da todas esas bendiciones para poder tomar ese pacto diario, estarlo meditando y asimismo pues seguir en una oración pero alineada al deseo de Dios para que así se pueda hacer la evangelización mundial. Y pues también, como también decía que perdonemos a nuestros enemigos, pues yo creo que ahora los tendremos que ver con ese amor como Dios nos vio a nosotros y nos sigue viendo. Y pues también nosotros ya tener un corazón para que Dios sea, que nos vaya quitando y transformando lo que tenga que quitarnos. Y pues la oración siempre tiene que estar alineada al deseo de Dios. Y pues nada más que me quedo. Gracias. Amén. Muchas gracias, Lupita. Gracias por este fórum. Bien, chicas, ¿alguien quiere exponer sus temas de oración o quiere mandárnoslos aquí al chat o al WhatsApp? Los estoy recibiendo, chicas. Gracias, Israel. Yo sí quiero dar un tema de oración. Adelante, por favor. Quiero, bueno, orar por mi familia, y tú sabes que, pues para que pueda haber esa convicción hacia el Señor, que pueda haber un horario para mi hermana y mi familia que puedan afianzarse a la palabra y, y pues bueno, caminar en los caminos del Señor. Por favor. ¿Alguien más, chicas? Ya saben que yo aquí traigo mi libreta para esto. ¿Alguien más quiere orar por algo? Bien, si no, yo voy a ir exponiendo los temas de oración. Necesitamos orar, chicas, ténganlo en el radar, por la salud de varias de ustedes. Necesitamos orar por las familias
de ustedes también, las personas que no están conociendo al Señor, que no están disfrutando de Él, que puedan conocerle. También necesitamos orar por situaciones como economía. También necesitamos orar por los esposos de algunas de ustedes, para que Dios obre en el corazón de sus esposos y sean hombres del pacto y ustedes mujeres del pacto, y entonces esta familia sea edificada y cumple el propósito de Dios, que es llevar el pacto a las siguientes generaciones, llevar el pacto a otros lugares. ¿Por qué más vamos a orar? Por que cada uno de ustedes pueda aferrarse, que las situaciones que hoy están pasando sean plataformas para que ustedes se aferren al Señor, puedan vivir, experimentar la suficiencia en Cristo. La palabra de Dios dice en Colosenses 10 que Él es la cabeza de todo principado y que nosotros estamos completos en Él. Entonces, verdaderamente poder experimentar que dependemos solo de Él. No importa la situación, el Señor nos ha dado su espíritu para sobreponernos a cualquier situación. No importa si hay alguna tribulación, Dios nos ha dado paciencia para correr con paciencia esta carrera que tenemos por delante. No importa cuál es la situación, si nosotros estamos aferrados al Evangelio, el Señor obrará, pero necesitamos orar unos por otros, que las situaciones que hoy están atravesando, sean emocionales, sean laborales, sean económicas, sean de la índole que sea, ustedes tengan la capacidad, la fuerza espiritual para aferrarse al pacto y con el Evangelio poder vencer todas las tinieblas. Entonces vamos a orar, chicas. Le voy a pedir a nuestra hermana Monse que nos lleve en oración para ir finalizando este tiempo. Monse, ¿me escuchas? Creo que se frició ahí la imagen de Monse. Ahí está. ¿Me escuchas, Monse? Sí, 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 ¿Sí? hermano. ¿Tú puedes orar por nuestras hermanas, por favor? Sí, amén, claro que sí. Amén. Vamos a orar entonces, chicas. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre eterno, te damos toda la honra, toda la gloria, Padre bendito, por tu grande amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por haber sido propicio a cada una de nosotras, Señor, por abrir el camino para nuestras vidas, Señor, que estábamos separadas, Padre, y hoy podemos ver, Padre bendito, tu grande obra, Señor, porque tú has pagado por cada una de nosotras a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre eterno, por darnos la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Hoy te damos gracias, Padre bendito, por esta palabra, Señor. Permite que sea grabada, enraizada, Señor, para que pueda dar fruto al 100 por 1 en cada una de mis hermanas, Señor. No las conozco bien, Señor, pero tú las conoces y sabes sus necesidades, Padre. Yo te pido, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor, que tú suplas cada necesidad que cada una de ellas tiene, Señor, pero que en especial, Padre, ellas puedan mirar y ver, Señor, que cada circunstancia, cada situación es la oportunidad, Padre bendito, para poderse aferrar de la manera correcta a tu pacto, Señor. Gracias, Señor, por Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, chicas, pues Monse, de verdad, gracias por este mensaje. Gracias porque sé que ha sido de bendición para mis hermanas, que de alguna manera muy concisa pudimos ver el camino de salvación, el núcleo del Evangelio y cómo la mujer es conforme al corazón de Dios, esta mujer del pacto, pues tiene el pacto en su vida como para aún orar por sus enemigos, ¿no? Perdonar y sobreponerse a las situaciones. Gracias por este mensaje y pues te bendecimos tu vida, bendecimos el ministerio que tienes junto con nuestro hermano y querido pastor Félix, que Dios siga obrando ahí en la congregación, en este ministerio de sanidad también que tienen en la casa de restauración, y yo sé que Dios seguirá llevando las almas que serán añadidas a la iglesia, y pues te agradecemos mucho y bien dijiste, no es la primera ni es la última. Entonces, primeramente Dios, vamos a estar llamándote constantemente, Monse, porque necesitamos mujeres que puedan edificar a otras mujeres. Si bien hoy estoy yo aquí, pero
necesitamos mujeres que edifiquen a las mujeres, ¿no? Entonces, que Dios levante a esas mujeres para seguir edificando a más mujeres y damos gracias a Dios por tu vida. Pero aquí todas estas mujeres que están aquí, no quiero omitir a ninguna, pero todas ellas tienen un campo, que sean luz en medio de una generación perdida, que sean luz para aquel que está necesitado, que sean luz, ¿verdad? O sea, testigos vivientes de la obra de Cristo. Entonces, el propósito de este grupo es que ellas puedan ser edificadas para que lleven el evangelio a sus diferentes campos. Monse, pues muchas gracias por este mensaje. Gracias, te queremos mucho. Y pues primeramente Dios, nos vemos prontito en las clases de la universidad. Amén, amén. Pues muchas gracias por invitarme, hermanas. Bendiciones. Bendiciones, Amén, amén. chicas. Que estén muy bien. Cuídense, bonita noche. Que Dios les bendiga. Gracias a todas ahí. Bye. Alondra, Carmen, Un abrazo. Brenda, Carmen Macedo, Dábata, Lupita Fonseca, Jessy Segundo, Carlita, Rebe, alguien está conectada como Marvi, creo que es Lore, a todas las que se conectaron, Laurita se conectó al principio, muchísimas gracias a todas, chicas, que Dios les bendiga, Gracias a María también se ustedes. conectó, gracias mis hermanas, muchas bendiciones, gracias por participar y nos vemos prontito, que el Señor les bendiga, pasen bonita noche. Gracias, Irra. Amén, gracias, bendiciones. Hasta mañana y descansa. Hasta mañana. Manuel. Bye. Adiós, Bye. Monse.